Bueno, muy bien. Vamos a volver a tocar, porque el presidente de la Nación ha hecho declaraciones últimamente, aparentemente orgulloso de la medida que está tomando, que por lo que nosotros vemos no beneficia a nadie, no se verifica en la realidad, pero estamos un poquito acostumbrados a que el presidente nos describa una realidad fantástica que la ven poquitos. Me refiero al tema de la carne, ¿no? El presidente está satisfecho con el cierre o la limitación de las exportaciones de carne. eh, y esto en la práctica parece no, la práctica, la realidad de todos los días parece no verificarse. Nosotros vamos a conversar ahora con Daniel Urcía, que es presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Además es director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de Carne y consejero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es decir, está en tema, para resumirlo concretamente. Daniel, buen día. ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. El gusto es mío de poder estar dialogando con ustedes. Muy amable. Bueno, estamos para festejar la medida que tomó el gobierno. ¿Ha sido un éxito como lo presenta el presidente, Daniel, o no? ¿O estamos hablando de cosas distintas? No, lamentablemente, por allá por el 20 de mayo, cuando ya el presidente anunció que iba a tomar esta decisión, que luego lo hizo público a través del decreto de suspensión de las exportaciones y luego las restricciones que siguieron con el decreto 408, siempre le explicamos que era una medida desacertada, que traía más perjuicios que beneficios, que si su preocupación era el precio de la carne, le dijimos que se quedara tranquilo porque el precio de la carne se iba a estabilizar, lo que venía impulsando el precio, las uvas, era una inflación acumulada, que hubo aumentos internacionales del precio del maíz, que todos conocemos, que a su vez la situación de cepo cambiario llevaba a que el animal de invernada tuviera un valor de refugio, no un valor de bien de intercambio, y que en definitiva la carne estaba sufriendo las consecuencias de la situación o el desmanejo económico. Insistió con la medida del presidente, esperamos hasta el 31 de agosto que se vencía, pensábamos que lo había comprendido el tema, sentimos una frustración enorme el 31 de agosto, continúa con la medida y yo la verdad que no quiero caer en una comparación, pero lo debo hacer. Hoy habla del precio de la carne como hablaba cuando no había que salir de la casa y festejaba el cumpleaños. Mm, claro. Pero ¿qué es, Entonces, Daniel, entonces? No es una cuestión racional, es una cuestión ideológica. ¿O cuál es cómo sostiene el gobierno cuando ustedes presentan estos argumentos y incluso me imagino datos y experiencias anteriores? Del otro lado, ¿qué sustento tiene la medida o qué argumentación tiene la medida o no tiene argumentación? no, a ver, vamos a ser claros, hay funcionarios de jerarquía que han dicho compartir el criterio que hemos explicado nosotros, es decir, que no comparten la decisión del Ejecutivo. Empezando por allí, después tratar de comprender qué inspira al partido de gobierno para ir por este lado, y yo creo que lo único que puede ser es las elecciones inmediatas, que puede ser que esto en alguna parte del electorado haya una preferencia del intervencionismo. Lo que yo no justifico bajo ningún concepto es que se haga perder a muchos argentinos de parte del Ejecutivo, que tiene que velar por el bienestar general, como lo establece nuestra Constitución. Ujú. Interés Sí, a mí, electoral me parece que escapa a las funciones del Ejecutivo. sí, a mí me cuesta entender eso porque, sí, claro, salvo que bueno, se toma una medida y dice esto va a servir para tal cosa, y aun cuando no se verifica en la realidad, usted dice, Daniel, que le sirve igual al gobierno hacer todo ese show. Lo que Pero pasa,
a ver, vos fíjate, anuncian créditos para la compra de maíz. Y resulta que vas al banco, vas a tratar de obtener ese crédito, que es importante porque nosotros allá por marzo le dijimos al Ministerio de Agricultura, vamos a tener una escasez producto de que estaban disminuyendo la cantidad de animales de encierro de corral, esto para que la gente nos entienda. Cuando el animal se encierra en un corral aproximadamente con 200 kilos, agrega 100 kilos en 3-4 meses. Si esos kilos lo tiene que ganar a campo, va a demorar entre 8 meses y un año, y más lerdo en temporada de invierno porque hay menos pasto, convierte menos kilos de carne por consumo de alimento el animal. Si había menos animales en el cierre corral, íbamos a tener menor oferta. Cuando vos tenés menor oferta, tenés tensión de precio. Pero se sabía, lo vimos todo, iba a ocurrir. Entonces le propusimos generar alguna alternativa por vía de un crédito barato para tratar de compensar las diferencias económicas que había en el engorde con préstamo barato para tratar de comprar el capital con financiación y tener oferta en los meses de agosto, septiembre. El gobierno no lo hizo en agosto recién, lo anunció en agosto. Ahora, cuando vos vas a obtener el crédito en Banco Nación, no te lo dan, porque pusieron una reglamentación que no te lo dan. ¿Cómo pasa con los créditos al consumo de los monotributistas? Creo que hay 1,5 millones de monotributistas. Si hay 50.000 que pueden acceder al crédito, es mucho. Entonces, es todo parte de un relato, un cuento. Sí. Lamentablemente tenemos, creo yo, hay gente que se está creyendo ese cuento, cree que está bien, y lamentablemente vamos hacia el lado opuesto. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación Lo de la carne, la intervención de la carne de hoy, es la carne más cara en el 2023. ¿Por qué es lo que pasó en el 2011? En el 2011 tuvimos la carne del consumidor más cara de la historia en Argentina, producto de la intervención que empezó en el 2006, con otra realidad. Por eso ahora achico los plazos. Porque en el 2006, cuando empiezan las restricciones, había casi 60 millones de cabezas. Hoy hay 55, hay menos. O sea, esto está hecho para esta elección de ahora, la de septiembre, noviembre, y el 2023 veremos. O sea, vamos para atrás, vamos mal. El 2023 vamos a tener carne cara. Se profundiza el problema. Según mi estimación, el cese de las inversiones que ocasionó estas medidas a partir de mayo llevan a una menor producción en el futuro. Daniel, y en el camino, porque estamos hablando casi exclusivamente de la producción y del precio de la carne, pero en el camino, ¿qué pasa con los frigoríficos? Los frigoríficos, lamentablemente, esto fue un balde de agua fría, porque vos venís con un programa de inversión, porque no nos olvidemos que el propio presidente Fernández hizo campaña diciendo necesitamos exportación, necesitamos inversiones. Hace 2 años, pero ese fue el ministro Culfas, tenemos que generar más dólares para una mejor balanza comercial, todo un discurso pro industria, pro empresa, pro producción. Lamentablemente la realidad hoy nos dice o no demuestra la verdad. Uh-huh. ¿Qué pasa en los frigoríficos? Venías con un programa de inversión que a su vez esa inversión está apalancada con una estimación de amortizaciones. Bueno, hoy te partieron al medio. Si no estás bien parado económico, con financieramente y con solidez económica, te puede llevar a la quiebra. Yo conozco empresas que venían en planes de 2-3 millones de dólares de inversión, por ejemplo, para acceder al mercado de Israel, y hoy lo cuotificaron, lo agregaron a los permisos que están por fuera de la exclusión con 3.500 toneladas por mes, pero las empresas que no tienen antecedentes quedaron afuera. Uh-huh. Con lo cual, ese programa de inversión, que por allí tal vez el programa decía, empiezo a amortizar a partir de agosto, septiembre, porque produzco para ese mercado, no lo van a poder hacer. Lo mismo le pasó a los frigoríficos, que habilitaron mercados a fines del año pasado,
que quedaron afuera, porque sin antecedente de exportación, el 50% de cero es cero. Sí, claro. Hoy ¿Hay o va a haber, de exportar. Daniel, hay o va a haber entonces reducción de personal, me imagino, en los frigoríficos? Naturalmente, uno de los costos más importantes de cualquier frigorífico es la mano de obra, que es un costo importante, pero también es un capital muy difícil de conseguir y caro de desprenderse. Por ende, para el empresario, afectar o digamos, suspender, despedir, eso es la última y ya cuando no hay alternativa posible. ¿Qué va a ocurrir antes? Reestructuración de la jornada laboral. Si estoy trabajando 5 días, por ahí se va a achicar a 4, 3 días a la semana. Eso afecta el ingreso del trabajador. Los premios de producción, de calidad, los va a dejar de percibir. Afecta al bolsillo del trabajador, como lo viene afectando, porque eso tenemos que ser conscientes también, y se lo hemos explicado al presidente y se lo ha explicado el secretario general de la Federación, Fantini. Fantini le ha dicho al propio presidente y le ha dicho a los ministros, que me ha tocado escucharlo, esta situación, desde el dolor de ser peronista igual que el presidente. Ujú. Se lo ha dicho en esas palabras. Y tampoco reaccionó de Entonces, esa manera. acá tengo claro que saben lo que están haciendo. No hay impericia, no la decisión de ir hacia ese lugar es absolutamente consciente, estudiada, premeditada, sin importar el daño que está ocasionando hoy a la sociedad argentina. Sí, entiendo, sí. Porque más allá del discurso, no olvidemos que productores, industriales y trabajadores de la carne somos todos argentinos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estoy leyendo en BCR News, es el portal de noticias de la Bolsa de Comercio de Rosario, una nota que le hacen, bueno, hay una nota que le hacen a usted, Daniel, la nota que le hacen a Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan, donde habla, y estoy viendo aquí que los que mejor se benefician con todo esto que está haciendo la Argentina, con alguna cosa que le pasa a Brasil también y demás, son Paraguay y Uruguay. Están contentos, me imagino deben estar contentos con lo que nos está pasando en definitiva. O no sé si contentos, pero están aprovechando lo que nos pasa. Aprovechan el tren. Vos fíjate que lamentablemente la restricción de las exportaciones en Argentina se dio en la época de verano del hemisferio norte. Es la época cuando más se vende carne y cuando más vale. Obviamente, restringiendo los volúmenes, dejamos pasar esa ocasión. Ujú. El mercado internacional está demandante de proteína animal y lo va a seguir siendo seguramente por los próximos años, porque todo lo que es el sudeste asiático está accediendo a consumir proteína animal, mejorando sus dietas en la medida que mejora su economía, porque está directamente relacionado. Economía, alimentación de la sociedad. Ujú. Esta Sí. situación hace que la oferta de carne tiene demanda. Cuando se cae un jugador, más cuando, a veces es por problemas sanitarios, como le está pasando a Brasil ahora, pero cuando lo hace Argentina por decisión unilateral, los otros aplauden, le dejamos lugar a ello. Y además, el importador de carne quiere continuidad en el tiempo. Argentina nuevamente, como hizo en el 2006, que dejó sin carne a los alemanes previo al Mundial, hace incumplir a nosotros, a los proveedores internacionales, con los contratos, con lo cual el importador dice, yo no puedo confiar en Argentina porque es impredecible, hace cualquier cosa. Le voy a comprar, pero un poquito, prefiero abastecerme de Uruguay, de Paraguay, que no me van a cortar la provisión intempestivamente. Sí, claro, entendido. Bueno, no paramos de hacer macanas. Daniel, le agradezco mucho el tiempo que nos ha prestado. Gracias a ustedes por preocuparse por este tema y quedo a disposición. Un saludo. Muy amable, adiós, hasta luego. Conversábamos con Daniel Urcía. Daniel Urcía, más está decirle, entiende de carnes, hemos estado hablando de eso.
Él es presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina, es director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industrias de la Carne y consejero del IPCBA, Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y ahí escuchaban ustedes su testimonio.